Muchas gracias a todos por estar aquí. Empezamos el segundo día de la jornada. Agradecida por más gente que ha venido de Almería, gente que está de Granada. Yo me toca presentar a alguien muy especial. Hola. Hola. Estoy en silencio. Entonces, de las conferencias que hay, todas interesantísimas, pero especialmente espero disfrutar muchísimo con la tuya. Entonces, don Antonio hace la presentación oficial, pero yo quiero decir unas palabras a mi manera. Venga. Escuché su voz por primera vez en un programa de radio. Esa voz familiar, rápida y directa, tan igual a mí, y pensé que ya nos habíamos conocido antes. Ojos claros, reflejo del mar que tanto ama, viajero de un tiempo y de un espacio indeterminado, adora pasear y sin dejar quieta la mente, siempre me hace pensar. Su sentido del humor y sus bromas son el complemento perfecto para que junto a Antonio y Moser nos hagan disfrutar de esos momentos tan gratos que tanto echábamos de menos. Las conversaciones con Óscar son refrescantes, instructivas y complementan el pensamiento que siempre he llevado dentro y hace un tiempo comenzó a brotar libre y renovador. Y aunque tengamos puntos de vista diferentes en el enfoque de algunas cosas, es de las personas que siempre merece la pena escuchar. Óscar me tenía reservado una sorpresa. Junto a él traía el mejor regalo, la más bella flor. ¿Para qué? Maravillosa y perfecta me ofreció su mano para poder caminar. Y yo le ofrecí mi corazón y me regaló lo mejor que podía encontrar, las mejores estrellas, esos recuerdos guardados en el corazón, mis mejores canciones y los días vestidos. Quiero... Bueno, muy emotivo todo. Muchas gracias, Mar. Esta es la tercera vez que te presento. Pues ya son muchas. Ya son demasiadas, ¿verdad? Ya. Me voy a ceñir al texto porque era un cansino, tío. Bueno, Óscar Fábregas, almeriense de nacimiento, jienense de adopción, es ciudadano del mundo, apasionado de la humildad, incansable buscador de la verdad y el conocimiento, licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, siente especial predilección por la literatura y la historia. Ha desarrollado una amplia trayectoria literaria como blogger y articulista en diversos medios de la red. Precursor del proyecto cultural colectivo A lo que hemos quedado, en la actualidad es coordinador del proyecto Aprende a Pensar, integrante del programa radiofónico Tempus Fugit. Presente. Es a su vez autor del libro Prohibido excavar en este pueblo y está a punto de sacar a la venta la que será su segunda obra literaria. Aunque todavía queda un poquito, pero falta un poquito, ¿verdad que sí, Óscar? Poco. Óscar. Venga. A ver, repito, ¿se ve bien? Que yo soy especialmente cansino con esto porque necesito que veáis bien lo que vamos a ver. A ver, en primer lugar, muchas gracias. Entiendo que es un sobrando coñazo estar aquí un sábado a las 11 de la mañana, así que intentaré que sea lo más agradable, lo más ameno posible. Y por otro lado, quiero pedir disculpas de antemano. Hay una expresión latina que dice excusa non, ¿cómo era? Excusa non petita, accusatio manifesta. Es decir, si alguien pide perdón de primeras, es que está reconociendo que lo va a hacer, ¿no? Yo estoy reconociendo que igual voy a herir algún tipo de sensibilidad religiosa, pero para eso hemos venido básicamente, ¿no? Para agitar conciencias y remover un poco un tema que yo espero que os apasione. Y luego, por supuesto, antes de nada, muchísimas gracias a Mar, muchísimas gracias a divulgador del Ministerio, muchísimas gracias a Antonio y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y sin más, empecemos. A ver, la imaginativa vida oculta de Jesús, según algunos. Le iba a poner un título un poco más académico, más guay a esto, que iba a ser la imaginativa vida oculta de Jesús según los apócrifos modernos. Algunos que están aquí, el año pasado también estuvieron en mi charla y también fue sobre los apócrifos. Entonces dirán, este tío viene a repetir lo mismo del año pasado básicamente, ¿no? No. En realidad voy a hablar de apócrifos modernos. Luego explicaré exactamente qué es esto, pero vienen a ser una serie de imposturas, una serie de fraudes que se realizaron entre mediados del siglo XIX y mitad del siglo XX, que pretendieron explicar de forma muy heterodoxa, muy fantasiosa y a la vez muy fascinante cómo fue la vida oculta de Jesús.
Antes de nada, os voy a explicar precisamente lo que es eso, la vida oculta de Jesús. ¿Alguien sabe lo que es la vida oculta de Jesús a nivel académico? ¿A qué se refiere cuando alguien dice la vida oculta de Jesús? ¿Alguien se atreve? A ver, señor Arjonilla, ¿se atreve usted? ¿No? Bueno, a ver, os cuento. Solamente hay 2 evangelios, de los 4 canónicos, solamente 2 hablan de la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas. Lo curioso, o no, es que los 2 dicen cosas radicalmente distintas, excepto que nació de una virgen y de su padre era José, no coinciden prácticamente en nada más. Por ejemplo, Mateo dice que Jesús, Mateo es el único que cuenta la historia de los Reyes Magos, la matanza de los inocentes, conocen todo esto, ¿no? No hace falta que entremos en detalles, ¿verdad? Bueno, pues por culpa precisamente de eso, de la historia de Herodes y la matanza de los inocentes, Jesús y su familia se van a Egipto. Esto solamente lo cuenta Mateo. Lucas pasa totalmente de eso, no dice nada de Reyes Magos, no dice nada de la matanza de inocentes, no dice nada del viaje a Egipto, y solamente introduce una escena claramente inventada, porque no tiene sustrato histórico ninguno, en la que Jesús con 12 años se pierde en el templo de Jerusalén y está hablando con los doctores de la ley. También conocen esta escena, ¿no?, famosa, y se pierde durante 3 días, sus padres lo encuentran, y a partir de ahí, en los 2 evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, repito, lo único es que dicen algo de la infancia de Jesús. Se da un salto tremendo hasta el bautismo de Jesús en el Jordán, a mano de Juan el Bautista, que es justo el momento en el que empiezan los otros 2 evangelios, Marcos y Juan. Es decir, Mateo y Lucas cuentan muy brevemente la infancia de Jesús, se contradicen entre ellos, y todos dan un salto a 30 años después, que es el bautismo de Jesús en el Jordán. La vida oculta de Jesús es precisamente eso, esos 20 y tantos años de los que no sabemos nada absolutamente de Jesús. Hay una cosa, y esto para empezar un poco, para que veáis un poco de qué va el rollo, perdón, ¿dónde nació Jesús? ¿Alguien se atreve? Venga, enrollaos. En Belén, ¿no? Siempre se había dicho que nació en Belén, ¿verdad? De ahí lo del portal de Belén y todo esto. Obviamente no nació en Belén. Lo de que naciese en Belén fue un invento precisamente de Lucas, porque el mismo Lucas y el propio Mateo dejan muy claro que Jesús es de Nazaret. Él nació seguramente en Nazaret y vivió en Nazaret durante su infancia. No vamos a entrar en mucho detalle, si alguien tiene paciencia que se lea un poco esto, pero lo que viene a decir un poco es que el propio Mateo, para justificar una cosa que todo el mundo sabía, que Jesús era de Nazaret, de hecho Jesús es Jesús de Nazaret, como todos saben, no Jesús de Belén, pues dice eso, esa frase que está en rojo, dice que después del viaje a Egipto volvieron a su tierra, Israel, no pudieron volver a Belén, supuestamente, sino que se van a Nazaret por miedo a Arquelao, que era el hijo de Herodes, y que por eso se van a Nazaret para hacer cumplir una profecía que dice eso, será llamado Nazareno. Me encantaría explicaros el porqué de esta profecía, pero como ha dicho Antonio, dentro de poco saldrá un libro mío en el que explicaré con más detalle esto, ¿no? Pero todo esto en realidad es mentira. Jesús seguramente, si existió, esa es otra, nació en Nazaret, no nació en Belén. Total, recopilamos. Después de todo esto, de los Reyes Magos, del episodio del templo y tal, no sabemos nada de Jesús. ¿No es intrigante? O sea, ¿cómo puede ser que un personaje del que se han escrito miles de libros, del que se escribieron no solamente los 4 evangelios canónicos, sino como unos 50 evangelios apócrifos, en ninguno de estos libros, ni siquiera en los apócrifos, pese a la creencia extendida, se dice nada de la vida de Jesús en esos años? Nada. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿quién escribió los evangelios? Supuestamente Mateo era uno de los apóstoles de Jesús. Lucas fue supuestamente, por supuesto no fue, es mentira, ninguno de ellos fueron quien dicen que son, ¿no? Lucas fue un médico que iba con Pablo de Tarso. Juan supuestamente fue Juan el menor, Juan Zebedeo, el menor de los apóstoles. Es decir, 2 de ellos, Mateo y Juan, eran apóstoles de Jesús. Y sin embargo, no dicen nada de 30 años de la vida de Jesús. O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque no dicen nada de cómo fue su pubertad, si tuvo pareja, si tuvo relaciones sexuales, cómo aprendió, si sabía leer griego. No sabemos nada de eso. Eso ya es inquietante. Pero si hay una cosa que caracteriza a las religiones, y especialmente a la cristiana, es la capacidad de invención de sus fieles. ¿Por qué? Para solucionar precisamente estos conflictos teológicos. Imaginaos los cristianos de esa época, las devueltas que tuvieron que darle al tarro para saber qué pasó con Jesús en esos años, ¿no? De eso hablamos el año pasado, de los apócrifos modernos, pero yo ahora quiero hablaros de una serie de libros y una serie de fraudes
que surgieron a partir de, como decía, de mitad del siglo XIX, que propusieron teorías increíblemente osadas y valientes, como poco, ¿no? Antes voy a poner 2 ejemplos radicales para que veáis hasta qué punto la imaginación y el afán por conocimiento ha llevado a invenciones brutales. Por ejemplo, el libro que tenía a la izquierda es un libro que escribió un reverendo anglicano de Reino Unido, un señor llamado Dobson de Hastings, en 1936, imaginaos, hace 80 años, que se llamaba el libro Visitó nuestro Señor Bretaña y fue visto en Cornwall y Somerset. En este libro este tío defiende, así, que Jesús durante esos años ocultos estuvo en Inglaterra con su tío, que era José de Arimatea, y que estuvo dedicándose al tráfico de estaño. ¿Por qué el tráfico de estaño? Porque precisamente esas 2 regiones que menciona, Cornwall y Somerset, son las 2 regiones principales de Inglaterra en el tema del estaño, y además tenemos constancia que en esas 2 regiones hubo contacto con los fenicios, que se dedicaron al comercio con estaño en época anterior a Cristo. De ahí los fenicios tienen que ver con los judíos, pues ahí ya el hombre relaciona todo, y Jesús estuvo en Inglaterra. Y el otro libro, Los ovnis y la Biblia, es un libro pionero en algo de lo que luego hablaremos también, que es la posibilidad de que Jesús fuese un extraterrestre. Posibilidad cuanto menos arriesgada, pero que no deja de ser interesante. Entre otras cosas se basa este señor, Maurice Kayesu, que, como bien dice el texto que yo he escrito, era astrónomo y vendedor de coches. Se ve que en esa época la astronomía no estaba muy bien pagada y el hombre tenía que tener un segundo trabajo, aparte de dedicarse a escribir este tipo de libros, ¿no? Planteaba que todos los episodios sobrenaturales de la historia de Jesús, o sea, lo que es el nacimiento virginal, la transfiguración en el monte Hermón, la resurrección, una serie de episodios fantásticos de la vida de Jesús, tienen que ver realmente con episodios ovni. O sea, por ejemplo, cuando se abrió el cielo durante el bautismo en el Jordán, bajó una paloma y dijo, este es mi hijo, realmente lo que bajó fue un ovni, y Jesús fue abducido durante 40 días, que son los 40 días que estuvo en el desierto. Pues no estuvo en el desierto, sino que según este señor estuvo en la estrella de Vega, en un planeta que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Como veis, imaginación a raudales, sobre todo porque no hay el más mínimo sustrato histórico y documental que avale esto, ¿no? Pero yo realmente lo que quiero hablar es de otra cosa. Yo quiero hablar de una serie de textos que aparecieron de una forma milagrosa y que supuestamente son textos de la época de Jesús. Unos incluso escritos por Jesús, pero otros escritos por gente de su entorno, ¿no? Pero antes de eso, os voy a poner un ejemplo para que entendáis realmente lo difícil que ha sido y que es encontrar las obras originales que forman el Nuevo Testamento o todas las obras incluso del Antiguo Testamento, ¿no? Este señor, tan apuesto que veis aquí en la foto, es el famoso von Tischendorf, que es uno de los grandes biblistas de la antigüedad. Este señor encontró un documento sensacional, que es el Codex Sinaiticus. Este es el primer volumen completo del Nuevo Testamento que se conserva, el volumen más antiguo del Nuevo Testamento que se conserva, que es del siglo IV. Siglo IV, 330 y pico se considera que es. Pues bien, este señor encontró esto en el monasterio de Santa Catalina, que está en el monte Santa Catalina, que supuestamente es el monte Sinaí, que es el monte en el que ya sabéis, ¿no? Moisés tuvo un encuentro también un poco ovni con Dios, le dio las tablas de la ley y tal, ¿no? Bueno, pues este señor en 1844 estuvo allí revisando la biblioteca del monasterio y encontró un pequeño legajo de 109 folios que contenía parte del Nuevo Testamento. ¿Sabéis cuántos años tardó en recopilar todo el volumen completo del Codex Sinaiticus? 16 años. 16 años se tiró este hombre, un alemán, imaginaos, que no está para nada acostumbrado al calor infernal del Sinaí. 16 años para encontrar esto. Y lo publicó 40 años después de conseguir transcribirlo y traducirlo. 40 años de trabajo para publicar solamente esto. Otros 2 ejemplos, los manuscritos del Mar Muerto, famosísimos, y los códices de Nag Hammadi, posiblemente muchos más importantes que los del Mar Muerto, porque hablan de una versión distinta de Jesús, del gnosticismo, y lo mismo, los manuscritos del Mar Muerto, a día de hoy, después, pese a haberse descubierto hace más de 60 años, aún no han sido traducidos al completo. Los códices de Nag Hammadi sí, porque estaban escritos en griego, en copto, entonces se han conseguido traducir mejor, ¿no? Con esto quiero decir que es muy difícil, que no es fácil encontrar un legajo antiguo, traducirlo y publicarlo en 2 días. Sin embargo,
todos estos señores de los que veo a continuación lo hicieron, y además sin problemas y sin tener la más mínima formación académica. Vamos a empezar por un libro fascinante de los 70, que lo escribió un periodista australiano excesivamente aficionado al alcohol, que se llama Donovan Joyce. Este señor asegura que en el 64, en la excavación arqueológica de Masada, ¿sabes lo que es Masada? En la fortaleza de Masada, una fortaleza que hay cerca del Mar Muerto, donde fue el último bastión de la resistencia antijudía contra la invasión en la primera guerra de los judíos contra los romanos. Allí murieron masacrados los últimos celotes y los últimos esenios. Pues bien, este señor asegura que en la excavación arqueológica de esta fortaleza de Masada encontró un documento escrito por el propio Jesús a la edad de 80 años, en la que cuenta toda su vida, y entre otras cosas cuenta que fue esenio, que fue celote. ¿Sabéis lo que son los esenios, lo que son los celotes? Más o menos. Bueno, los esenios son una secta un poco fundamentalista, bastante fundamentalista de los judíos, que defendían una vida monástica y exageradamente autárquica y cerrada, y los celotes eran una rama de los fariseos que defendía la lucha armada contra el invasor romano y que fueron los protagonistas de esta guerra que os comentaba contra Roma, ¿no? Bueno, pues Jesús reconocía ser un celote, ser un esenio, haber estado casado con María Magdalena, tener una hija que se llamaba Sara y un montón de cosas así. Lo importante de esto, ese documento que supuestamente encontró este señor, jamás apareció. No hay fotos, no hay transcripción, no hay ningún académico que haya podido estudiarlo, y esto, como veréis, es un cliché constante en todos estos apócrifos modernos. Nunca apareció esto, y mira que estaría bien, pero no apareció. Obviamente, si no se puede analizar el documento original, no se puede dar por válido, ¿no? Aquí ya estos ya son palabras mayores. No sé si algún experto en ufología que haya por aquí conoce quién es este señor. Edward Billy Meyer, ¿Moyano? Sí. ¿Sabes quién es, no? Bueno, las fotografías son un icono de... Claro, este señor es famoso por fotografías falsísimas sobre ovnis que se dedicó durante toda su vida a publicar, ¿no? Pero aparte de eso, escribió un libro absolutamente desconcertante, perturbador y maravilloso, que se llamó El Talmud. No sé cómo decir eso, porque no es Immanuel, sino que es una J, no es una errata, es así, en el que, repetimos, el otro había encontrado, Donovan Joyce había encontrado en el 64 un libro en Masada, pues este encontró en el 63 un libro en Jerusalén que supuestamente era una vida de Jesús escrita por Judas Iscariote, que resulta que era su superamigo del alma y que escribió toda su historia. Y, atención, en este libro Judas cuenta que Jesús era hijo en realidad de un tal Senjasa, que era uno de los ángeles de Dios, procedente de un planeta de las Pléyades, y que, mil cosas más, ¿no? No falleció en la cruz, sino que sobrevivió, no subió a los cielos, sino que fue abducido en ovni, y además defiende una cosa interesantísima, de la que por desgracia no voy a poder hablar porque no vamos a tener tiempo, que es la famosa hipótesis Cachemira, que ese mismo año, en el 76, Andreas Faber-Kaiser, el famoso y el gran Andreas Faber-Kaiser, publicó un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, que defiende exactamente esa misma postura y que de nuevo se basa en una serie, unos cuantos de estos apócrifos modernos, y es, por desgracia, no voy a decir una impostura es esto, lo de Faber-Kaiser más bien fue un gran error, ¿no? Pero no es el foro adecuado para esto, ni vamos a entrar, si queréis, alguien se le atreve luego a preguntarlo y lo veremos, ¿no? ¿Verdad? Creo que ya podéis ver un poco la constante de lo que estamos hablando, ¿no? Un señor que dice que Jesús era un celote, que vivió hasta los 80 años y que escribió un libro. Este que dice que era un extraterrestre de las Pléyades. Vamos a dar un salto hacia atrás en el tiempo para que veáis que esto es una constante que se ha repetido. En el año 1879 se publicó en Missouri, en Estados Unidos, un extraño panfleto que se llamó Una correcta transcripción del informe de Pilato. Esto venía a ser una carta, un informe que Pilato, ¿sabéis Pilato, no? Poncio Pilato, el que se lavó las manos, aquel, que escribió al emperador Tiberio explicándole cómo fue todo el proceso judicial de Jesús. Obviamente, pues lo que hace simplemente es entrar un poco más en detalle en todo lo que cuentan los evangelios, culpando totalmente a los judíos de haber sido responsables de la muerte de Jesús y exculpando totalmente a los romanos, ¿no? Lo curioso de esto, sabemos que Pilato fue gobernador de Judea entre el año 26 y el año 36. Se estima que Jesús tuvo que morir hacia el año 30, 31, 33 aproximadamente.
En el 36 lo expulsan de allí, entre otras cosas, porque era un salvaje y provocó unas cuantas revueltas especialmente violentas y reprimidas con dureza. Total, que lo expulsan y se viene a Europa. Y siempre se ha dicho que murió en algún sitio cercano a Viena, en Suiza aproximadamente, no sé exactamente dónde, pero hay una montaña en Suiza que se llama la montaña Pilato, y se cree que de ahí el hombre, pues, en un momento de locura, se despeñó y se dejó morir, ¿no? Bueno, pues este informe supuestamente está escrito desde allí, desde el destierro en Europa de Pilato. Ahora bien, ¿cómo aparece este texto? Bueno, pues cosa de un señor curiosísimo, del que me gustaría hablar muchísimo más, pero no puedo, que se llama William Dens Maham, que fue un pastor de la iglesia presbiteriana Cumberland de Missouri, o sea, un pastor de un pequeño pueblecillo de Estados Unidos, que asegura que unos cuantos años antes llegó un señor, un tal H.C. Weideman, que aseguraba lo siguiente. Atención, agárrense, ¿eh? Este señor, el tal Weideman, aseguraba que durante una visita turística por el Vaticano se encontró una puerta abierta, como aquella, por ejemplo, de los baños. El hombre dijo, pues una puerta abierta, una invitación a pasar. Pasó y se encontró con la biblioteca famosa, vaticana, llena de libros perdidos y maravillosos, ¿no? Y qué casualidad que justo el primero que se encuentra es esto. No se le ocurre otra cosa que llevárselo, el tipo de allí, que ya habría que hablar de lo que es el expolio, llevárselo y vendérselo a un señor de una aldea de 150 habitantes de Missouri. Eso es lo que defiende este señor, y eso, por cierto, en el libro que comentaba antes de Faber-Kaiser se hace eco de este texto y lo da por válido, ¿vale? Este es aún más grande. Un poquito después de esto, el año 1895, un judío ruso llamado un judío ruso convertido a la ortodoxia griega, llamado Nikolai Notovich, asegura que encontrar en el monasterio de Gemis, que está en la parte del Tíbet que pertenece a Cachemira, en el año 1888 encontró una obra maravillosa. Os voy a contar primero cómo la encontró. Este señor llevaba 5 o 6 años de viaje por la zona. En aquella época, como sabéis, pues ni había coches, ni había trenes, aún, por lo menos del Tíbet, y pues iba con su burrico. El hombre solo por allí, con tan mala suerte que el burrico se despeñó por una de las empinadas laderas de Cachemira, y este hombre se partió una pierna. Como pudo, tardó como 2 semanas en llegar al monasterio de Emis, y allí pues tuvo que tirarse unos meses, porque el hombre estaba bastante fastidiado. Bueno, pues allí le contaron una historia fascinante. Le contaron que, según los budistas, según los jefes de los budistas, los grandes lamas, había existido un santón, un tal Isa, con 2 S, un tal Isa, que por cierto se parece mucho al nombre que le dan los musulmanes a Jesús en el Corán, que es Isa, con una sola S, ¿vale? El tal Isa, supuestamente, fue un niño nacido en Israel, ellos le dicen nacido en el oeste, que con muy poquitos años se fue a la zona de la India, no a Cachemira, y estuvo aprendiendo entre los hindúes y los jainitas. Aprendió todo lo que es la cosmogonía hindú y tal, hasta que cuando el chaval tiene unos 18 años se enfrentó con los brahmanes. No sé si usted sabe cómo funciona el sistema de castas de la India, pero es un sistema súper cerrado compuesto por 7 castas, que a la vez son las 7 partes en las que el río principal de la India, Brahman, se dividió. La casta principal en la cabeza, que son los brahmanes, los sacerdotes de este culto, y la parte inferior, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. La parte inferior son los pies y son los parias, perdón, se llama, y son los últimos del escalafón, ¿no? Bueno, pues Jesús se rebeló contra ese sistema de castas y empezó a defender ya con 18 años la igualdad de todos los humanos y lo bárbaro que era este sistema, ¿no? Por ese motivo, los brahmanes estos lo condenaron a muerte y tuvo que salir por patas Jesús de allí. Y se refugió con los budistas en Cachemira y en el Tíbet. Y allí aprendió toda la doctrina de Buda, todo el mensaje universal de paz y amor, y hasta que un buen día decidió que tenía que regresar a su tierra, y regresó a su tierra y fue cuando empezó a predicar entre los judíos lo que todos conocemos, ¿no? El mensaje de Jesús. Y finalmente pues, acabó muriendo en la cruz, ¿no? Esta historia supuestamente la escribieron unos monjes budistas 35 años después de la muerte de Jesús. Perdón. ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque es un fraude como un castillo, ¿no? Entre otras cosas, porque el tal Notovich no tradujo estos
Estos textos, según él cuenta en el libro, este libro se puede conseguir por internet, fue un pelotazo comercial en su momento, y se puede comprar en papel, por supuesto. Yo no estoy incitando a la piratería, pero se puede conseguir por internet gratuitamente. El tal Notovich aseguraba que a él le habían leído estos volúmenes, que eran 2 pedazos de volúmenes de 500 y pico páginas. El libro tiene 60 a día de hoy, y él supuestamente lo había transcrito, pero él dice, y el mismo libro lo reconoce, que él había transcrito un poquito para hacérselo asequible al público occidental, que igual se iba a saturar un poco con tanta palabrería budista, ¿no? Básicamente quiere decir el tipo que él rehizo el libro como le dio la gana y que no hizo ni caso a la transcripción original que le dictaron, ¿no? Todo esto es mentira. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente que hay un señor muy famoso, bueno, para los frikis como yo, para poco más, un señor que se llama Edward Goodspeed, que fue un investigador americano que publicó un libro increíble en el 36 que se llama Strange New Gospels, algo así como Nuevos Evangelios Extraños. Este señor se fue al monasterio de Gemis y estuvo hablando supuestamente con el lama, con los lamas que le leyeron a este señor los libros y dijeron que ni allí había ningún libro de ese tipo, ni había la más mínima leyenda sobre eso en Cachemira, ni todo eso es mentira, todo, ¿vale? Notovich, ya en vida de Notovich, otros críticos dijeron que todo eso era mentira y él se defendió diciendo, no, es que como yo he sacado esto a la luz, pues ahora los budistas lo quieren esconder para que no llegue al programa público, lo típico, ¿no? Por supuesto, nadie ha visto nunca esto. Este será también otro de los libros claves de esa hipótesis de Cachemira, que no he comentado tampoco muy en profundidad. Pero hay una cosa importante, y ahora aquí os quiero hablar un poquito, y ya nos vamos a poner un poquito ásperos, espero que no. Hay una palabra alemana que para mí define muy bien algo que tiene mucho que ver con este tema. La palabra es Zeitgeist. Se puede traducir algo así como el espíritu del momento. Y os explico. Este señor era judío. Cuando salió este libro, en 1895, Europa estaba viviendo una fiebre brutal de antisemitismo, antijudaísmo, que acabó radicalmente en tragedia, ya sabéis, con el holocausto nazi, ¿no? Bueno, pues en este libro, al contrario del que os comentaba antes, en vez de culpar a los judíos, como hacía el libro de antes, lo que hace es culpar a los romanos y exonerar totalmente de la culpa a los judíos. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los factores principales del antisemitismo es precisamente la creencia generalizada de que la muerte de Jesús fue por culpa de los judíos. Es decir, este libro es otro factor importantísimo, es que en esa época, al final del siglo XIX, estaba muy de moda el budismo, sobre todo entre las élites más esotéricas, ocultistas en Europa, ¿no? Es decir, este libro es fruto de su tiempo, es fruto del espíritu de su tiempo, del Zeitgeist de su tiempo, como todos los que vamos a ver a continuación. ¿Es así? O sea, este libro lo escribió este señor, se lo inventó seguramente, porque él pretendía solucionar ese gran agravio contra el pueblo judío en general, ¿no? Como el siguiente libro. Este libro un poquito después, de 1907, se llama La crucifixión según un testigo ocular, y supuestamente es una carta. Este es muy curioso porque este no sabemos cuándo apareció. Sabemos cuándo se publicó, pero no sabemos quién fue el autor, no sabemos nada. Pero supuestamente es la carta de un colega de Jesús, un amigo personal de Jesús, que como él pertenecía a la orden esenia. Los esenios, no sé si sabéis quiénes son, antes he hablado un poquito de ellos. Los esenios son uno de los grupos judíos junto a fariseos, sacerdotas, no me acuerdo cómo se llaman los otros, pero bueno. Los esenios eran unos radicales que estaban totalmente en contra del culto oficial judío y que se aislaron en el desierto del Mar Muerto y que vivían una vida totalmente asceta. La mayoría eran célibes, no tenían sexo, eran radicales en el cumplimiento de la ley, no comían prácticamente nada por las prohibiciones bíblicas, eran unos fundamentalistas del judaísmo, ¿no? Pero en esta época, que es cuando se empieza a estudiar el tema de los esenios, se les veía de otra manera, se les veía como una especie de hippies de la época. Unos hippies que solamente amaban la naturaleza, que vivían entre animales, que odiaban comer, eran vegetarianos, que consumían cuando podían algún tipo de droga psicodélica, pero nada que ver, no era así para nada, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esa época aún no se habían descubierto los manuscritos del Mar Muerto, que son los que han aclarado quiénes eran realmente los esenios, ¿no? Bueno, pues este libro pretende demostrar que Jesús era un esenio, aportando eso, una carta escrita supuestamente por un colega de Jesús, que fue no solamente testigo de la muerte de Jesús, sino testigo de la falsa resurrección de Jesús. Y ahora volvemos a lo que decía antes, el palabra ese que me sacó un poco de la manga, el palabra alemán, Zeitgeist. En esta misma época,
a principios del siglo XX, a nivel académico, los universitarios especialistas en el tema de Jesús estaban, la corriente principal quería aplicar un realismo casi obsesivo e intentar explicar los fenómenos más extraños de la vida de Jesús, más sobrenaturales de la vida de Jesús, de una forma realista. Es decir, ¿cuáles son los fenómenos más raros de la vida de Jesús? Por supuesto la resurrección, pero hay muchos más, ¿no? Los milagros, el nacimiento virginal. ¿Cómo explicar la resurrección de una forma realista? Pues que no murió. No murió, sino que estaba tomando cañas y pareció que realmente había muerto. Y este señor lo explica así. Este señor plantea en esta carta que Jesús no había muerto realmente, sino que José de Arimatea y Nicodemo, que son dos personajes que salen en el Evangelio de Juan, lo sanaron, lo rescataron de la cruz y lo sanaron gracias a que los esenios también eran famosos por sus artes curativas. Lo sanaron, se lo llevaron al mar muerto y Jesús aguantó unos 7 meses o así más con vida. Pero en el viaje de Jerusalén hasta Qumran, que está a unos 100 kilómetros así o 80, se fueron encontrando sin querer con varias personas. Y esas son las distintas apariciones de Jesús resucitado. O sea, de nuevo este libro pretende racionalizar la historia de Jesús dentro del zeitgeist del momento, que era eso, un Jesús racional, un Jesús humano que no pudo hacer milagros, ni resucitar, ni nada por el estilo. Y luego ya para terminar, porque realmente yo lo que quiero hablar es de lo siguiente, yo no voy a hablar de lo que vamos a hablar después. Todo esto es un poco la introducción y un poco de morralla para rellenar la hora que tengo que estar aquí hablando. Pero bueno, os cuento, esta carta es fascinante y yo la tengo muy difícil de conseguir. Yo la tengo porque pacientemente me tiré como un mes traduciendo los 7 volúmenes de cerca de 1600 páginas del alemán al castellano, con la ayuda de Google Translator, por supuesto, porque mi alemán es bastante miserable. Pero bueno, esto se llama la Carta de Behnam y fue publicada por un marqués, lo voy a volver a decir y va a parecer coña, pero también era excesivamente aficionado al alcohol. No sé, hay una constante en todos estos autores que por lo que sea, esta gente debería más de la cuenta, ¿no? Este señor, de nombre bonito como veis, Ernst von der Planitz, publicó una carta en 1900, la primera parte de 1910, que aseguraba, de nuevo, haberla encontrado en Saqqara, en Egipto, en una excavación arqueológica como todo lo que estamos viendo, ¿no? Y que supuestamente fue escrita en el año 83 después de Cristo por otro colega de Jesús, que fue un médico egipcio llamado Behnam. Y la carta en cuestión estaba dirigida al emperador Tiberio, que en ese momento era el emperador del Imperio Romano, ¿no? Lo que cuenta en esta carta es realmente fascinante. Cuentan que Jesús fue criado en Egipto, realmente. Es decir, y no fue criado en Egipto porque se fuese a Egipto con sus padres, sino porque, atención, ¿saben lo que es la estrella de Belén, no? La estrella de Belén, de la que solamente habla Mateo, Lucas no dice nada. Bueno, pues según este libro, lo que realmente vieron no fue la estrella de Belén, sino que fue Sirio, el famoso Sirio, que ya saben la relación que tiene con las pirámides, ya sabemos todo esto, ¿no? Bueno, pues un sacerdote de Heliópolis, que no me acuerdo ahora mismo el nombre del tío, vio una alineación de Sirio con la luna y con Marte y no sé qué más, y predijo que iban a hacer el Mesías, el Hijo de Dios y tal. Entonces el hombre decidió enviar al tal Behnam, al colega este, a Palestina en busca del niño prometido. Se encontró con Jesús y cuando tenía 1 año llegó a un acuerdo con los padres, se lo entregaron, se lo llevó a Egipto y Jesús fue educado en Heliópolis junto con Behnam, con su colega este, aprendiendo medicina y filosofía. Hasta que finalmente volvió a su tierra, predicó, ya saben ustedes, acabó muriendo, ¿no? Lo curioso es que la carta, como la carta que como esta comentamos justo antes, pretende de nuevo explicar racionalmente el misterio, ¿o no?, de las resurrecciones de Jesús. ¿Por qué? Porque este Behnam fue testigo de todas las apariciones de Jesús resucitado. Y realmente, aquí como lo explican, Jesús no resucitó en cuerpo, sino que era un espíritu. El que se le apareció a todos sus fieles fue un fantasma, ¿vale? Como veis, hay gustos para todos, pero hay 2 cosas comunes en todos estos apócrifos modernos, que son todos mentiras, por supuesto, y ninguno ha aparecido. Ninguno de estos textos existe físicamente. Nadie lo ha podido ver nunca. De hecho, este es famoso porque no recuerdo, pero hay un investigador alemán, un experto en el Nuevo Testamento alemán, que durante un tiempo se lo llegó a creer y estuvo analizando las transcripciones de la carta que hizo el tal von der Planitz y finalmente descubrió que era un fraude y publicó un libro destrozando la carta, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos.
yo venía a hablar un poco de esta gente. ¿Saben ustedes quiénes son? ¿Mormones? ¿Quién ha dicho mormones? ¿Sí? ¿Alguien conoce? ¿Hay algún mormón por aquí? ¿No? Espero realmente que no. Bueno, ya me adelanto un poco. ¿Algún adventista? Tampoco, ¿no? De la iglesia adventista. Vale, entonces yo creo que saldrá la cosa bien. El libro de Mormón. Esto es otro de estos apócrifos modernos. La diferencia, que este libro se acabó convirtiendo en la Biblia, iba a decir una secta, pero no es exactamente el término adecuado, de una iglesia cristiana, entre comillas, que es la iglesia de Jesús y los santos de los últimos días, que es el nombre oficial de los mormones, de la iglesia mormona. ¿Alguien sabe lo que es realmente esta iglesia? ¿Alguien sabe realmente lo que eran los mormones? Porque si no lo sabéis, os aseguro que lo vais a flipar mucho, pero mucho, de verdad. Bueno, este libro supuestamente es un libro histórico. Son 15 obras escritas por diferentes profetas, más 2 obras que están escritas por Mormón y Moroni, que son 2 historiadores americanos que fueron escritas entre el año 600. O sea, todas estas obras fueron escritas en el año 600 a.C. y el 421. En el 421 es cuando Mormón y Moroni escribieron la última obra de este libro, ¿vale? Repito, Mormón y Moroni son 2 historiadores americanos. Están hablando antes de Colón, recuerden, Colón 1492. Y ahora entramos en lo guapo. Lamanitas y nefitas. En el libro de Mormón se defiende lo siguiente. Se defiende que a América, en el año 600 a.C., llegó un pueblo de refugiados de Israel que, huyendo de la conquista de Babilonia con Nabucodonosor en el año 592 exactamente, aunque en el Mormón dice el 600, pero bueno, 8 añillos tampoco se van a tener en cuenta, ¿no? Defienden que llegaron a América dirigidos por un tal Ley. El tal Ley tuvo 2 hijos, Nefi y Lamán, que son lamanitas y nefitas. ¿Observan ustedes alguna diferencia entre esos 2 señores? Bueno, pues cuento. Para empezar me he equivocado en el nombre, porque los nefitas son los blancos, con perdón de la palabra blancos, y los lamanitas son los que tienen un aspecto más típico de los indios americanos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Ley tuvo estos 2 hijos, Lamán y Nefi. Nefi era el bueno, el civilizado, el guay, el europeo. Y Lamán era el salvaje, el violento, el cainita, el chungo, entre comillas. ¿Qué es lo que pasó? Se pelearon los 2 hijos y en torno a ellos se crearon 2 pueblos, los lamanitas y los nefitas. Unos europeos, modernos, que hacían grandes construcciones, que eran amantes del arte, y los otros eran unos salvajes que vivían en cabañas, que iban matando bisontes, ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Durante años estuvieron enfrentados en guerras civiles entre ellos. Quédese con ese mapa, luego le daremos más vueltas a esto, pero si ustedes ven, no sé si se aprecia bien aquí, pero se ven justo por la zona oeste del continente americano, se ven zonas más oscuras, ¿lo ven? Bueno, pues esas son las zonas en las que, según los mormones, vivieron los lamanitas, aparte de varias islas del Pacífico, ¿no? O sea, todo lo que sería la zona, desde la zona de los Andes, toda la zona al oeste de América, toda la zona en la que hay gente con rasgos indígenas de América. Sin embargo, los lamanitas vivían en la zona blanca, ¿vale? Pues Jesús se le apareció a esta gente. Según el libro de Mormón, después de la muerte de Jesús, antes de la ascensión a los cielos, Jesús se le apareció allí, a los lamanitas y a los nefitas. Y aquí tienen ustedes, esto es un dibujo tomado de la página web de los mormones. No lo he hecho yo en una tarde. Pero bueno, como ven, están ambos pueblos representados. Se le apareció a ellos y Jesús consiguió que hubiese paz durante un tiempo. Pero claro, la cabra tiró al monte y finalmente los lamanitas, que son malísimos, acabaron cargándose a los nefitas y desaparecieron los nefitas. ¿Quiénes quedaron en América? Los lamanitas. ¿Quiénes son los lamanitas? Los que, cuando llegamos nosotros, europeos, guapos y maravillosos, allí nos lo encontramos. Es decir, los indígenas americanos son los hijos de esos bárbaros que mataron a los buenísimos nefitas, ¿vale? Luego entenderéis por qué viene este rollo, por supuesto, esto no lo digo yo, sino que lo dice esta locura, ¿no? Joseph Smith, este es el señor
que supuestamente recibió en esta historia. Y os cuento, esto es una imagen idealizada de Joseph Smith. Realmente Joseph Smith no es así, se lo llama bien así. Ya saben cómo son las religiones, ¿no? Bueno, pues bien, atención, pues las fechas aquí son muy importantes. 21 de septiembre de 1823. Estaba el bueno de Joseph Smith en la cama, Joseph Smith Jr., porque también se llama así como su padre. Estaba en la cama el hombre rezando y, según dice literalmente el libro de Mormón, estaba pensando entre cuál de las diferentes opciones cristianas tenía que elegir. El hombre no tenía otra cosa que hacer aquella noche. Y de pronto se le apareció un tipo de como 3 metros de altura, que ahí lo tiene representado, que es el tal Moroni. Moroni es el hijo de Mormón. Y Moroni y Mormón son dos historiadores, como decía al principio, que murieron en el año 421 después de Cristo, que fue el año de la última guerra entre los nefitas y los lamanitas, cuando fueron extinguidos. De ahí que la religión, la iglesia de los mormones se llama la iglesia de Jesús y los santos de los últimos días. Los santos de los últimos días son este señor de 3 metros y pico y su padre, Mormón, ¿vale? Bueno, pues Mormón le dijo en 1823 que 4 años después le diría el sitio donde estaba esto que ven ustedes aquí. Un libro compuesto por planchas de oro, supuestamente escrito en egipcio reformado o algo así, que le iba a dar tanto el libro como un instrumento que se llama Urim y Turim, una cosa un poco vaga, que era lo que le iba a ayudar a traducir ese egipcio, ¿no? Obviamente un señor de Missouri, no, el egipcio lo tenía que tener pues, como yo el alemán, ¿no? Pero quédense con las fechas. 1823 se le aparece el tipo 1827 le dan las planchas de oro. Esto, ni siquiera en esto se ponen de acuerdo los mormones, ni se puso nunca de acuerdo consigo mismo el propio Joseph Smith, porque él aseguraba, en unos libros aseguraba que él tradujo esas planchas de oro de una manera y en otros lo dijo que fue de otra, ¿no? Son así estas dos maneras. Una de ellas es así. Él decía que ese objeto que os he dicho antes, el Urim y Turim, era una especie de gafas que él se ponía y que medía las planchas de oro y la cabeza en un sombrero y lo podía leer. Y entonces él iba dictando y el que estaba al lado, en primer lugar Oliver Cowdery, que era un colega suyo, después fue su mujer. Si queréis os explico por qué cambió de transcriptor, que tiene mucha guasa, pero me lo voy a guardar. Y años después, en otro libro, lo explicó de otra manera, y lo explicó así. Dijo que simplemente había una cortina en medio y que él se ponía, ni siquiera hablaba de gafas, ni de Urim y Turim, ni nada de esto, sino simplemente él las traducía porque él tiene inspiración divina, ¿no? Total, nadie vio nunca esas planchas de oro. Esto es la excusa que se montó Joseph Smith para explicar que nadie las pudo ver, porque Moroni le dijo que nadie las podía ver. Nadie vio nunca ese libro supuestamente sagrado. Eso no fue impedimento para que en 1830 se publicase por primera vez. Quedaos con la fecha, 1830. Estamos hablando de muchos años antes que todos los apócrifos modernos que he hablado. O sea, esto es el pionero de todo este rollo. Se publicó. 1823 se le aparece el tipo de 4 metros. 1827 le dan las placas. 1830 lo publican. Pues bien, ahora empezamos con lo guay de todo esto. Todo esto es mentira. Obviamente, ¿no? Y no solamente mentira, sino que además el libro de Mormón es un plagio descarado, brutal, de libros anteriores, pero muy poco anteriores. Os cuento. Este de allí me da un poco más igual, ¿no? Pero este de aquí es muy importante. Este es un libro que se publicó en el año 1823, el año que supuestamente se le apareció el Moroni a Joseph Smith. Se llama el View of the Hebrews, algo así como el punto de vista de los hebreos, escrito por un tío que se llamaba Ethan Smith. Y defendía que los indios americanos eran descendientes de las 10 tribus de Israel. Defendía que acababan dividiéndose entre dos grupos diferenciados, unos civilizados y pacíficos, otros violentos y salvajes. Decía que las crónicas de aquella gente habían sido rescatadas en un libro que durante mucho tiempo estuvo desaparecido. Y hablaba de jeroglíficos egipcios encontrados en el sureste de América. Es decir, blanco y en botella. Ese libro, además, se publicó en un pueblo que está a 10 kilómetros de Palmira, que es el pueblo del estado de Nueva York, donde vivía Joseph Smith. Ahora bien, a mí realmente lo que me motiva a hablar de los mormones, no penséis que a mí es una cosa que a mí me entretenga estar leyéndome libros sobre el mormonismo y tal. A mí lo que me interesa realmente es la historia y me interesa muchísimo el fraude y la mentira, ¿no? Pero me interesa mucho esto.
Y esto es una cosa que espero que no conozcáis y que os quedéis un poco perplejos ante lo que voy a descubrir a continuación. Los Mound Builders. ¿Saben ustedes lo que son los Mound Builders? Los constructores de montículos americanos. ¿No? Bueno, pues os cuento muy brevemente. ¿Veis esa zona de allí? Marcada en el mapa con verde. ¿Recordáis el mapa que he puesto antes de los lamanitas y los nefitas? Un momentico. La zona blanca, la zona donde está el indio, no, sino a la zona este, quedad con eso. En esa zona, entre el año 1000 a.C. y hasta la llegada de los europeos, hubo 3 culturas distintas que realizaron una serie de construcciones increíbles. Y cuando digo increíbles, digo increíbles. Teniendo en cuenta cómo vivían los autóctonos americanos cuando llegamos nosotros allí. Sobre todo de América del Norte, me refiero, ¿vale? Una fue la cultura Adena, que vivió en el río Ohio entre el año 1000 y el 200 a.C. Otra fue la cultura Hopewell, que vivió en la sucesora de esta cultura y vivió hasta el año 500 o así después de Cristo. Y luego la cultura Mississippi, que fue la más importante y que estuvo pues, prácticamente hasta la conquista de América, ¿no? Con los europeos. No sé si veis bien el río que sube hasta arriba es el Mississippi, Missouri, y el que va hacia la izquierda, hacia la derecha, es el Ohio. En toda esa zona hay cientos de unas construcciones súper curiosas que son eso, montículos. Vamos a ver, cuando hablamos de curiosas, ¿saben ustedes lo que son los dólmenes de Antequera, por ejemplo, o los millares de Almería? No tienen nada que ver. O sea, esto es muchísimo más, entre comillas, no me gusta usar estos términos, pero para que me entiendan, primitivos. En el sentido de que simplemente eran enterramientos en varias capas que finalmente se acaban cubriendo como si fuese una especie de montaña artificial. ¿Saben ustedes lo que eran las pirámides realmente, no? Una montaña artificial. El sentido es el mismo, un enterramiento de algo que aspiraba a convertirse en una especie de escalera hacia el cielo, que es lo que son las pirámides, y lo que es esto. Esto es de la cultura Adena, que es la más antigua. Pero miren esto. Esto es toda una ciudad prácticamente desconocida a día de hoy, que se ha excavado muy poco, que está en Illinois y que pertenece a la cultura Mississippi. Fíjense eso de ahí arriba, ¿lo ven? Esos son montículos que en realidad en la reconstrucción que tenéis aquí abajo, ven que tienen forma apiramidada arriba, ¿vale? Y esto es otro trabajo de esta gente, de los montículos, de los constructores de montículos. Esto está hecho en el siglo V a.C. Vamos a ver, no tiene tampoco no es exagerado hacer esto, no es difícil hacerlo. Pero claro, imagínense, pónganse en situación. Llegamos nosotros, los europeos, con un pasado maravilloso, ¿no? Grecia, Sumeria, Egipto, Roma, la hostia, ¿no? Llegamos allí y nos encontramos la gente que vivía en cabañas, pero a la vez nos encontramos todo esto. ¿Cuál fue la primera conclusión? Eso no lo pudieron hacer la gente que vivía en cabañas ni sus antepasados. Eso lo tuvimos que hacer nosotros. Y si no nosotros, nuestros coleguitas, fenicios, egipcios, sumerios, y así comenzaron a surgir un montón de teorías que pretendían explicar que los moon builders estos habían sido occidentales. Es decir, vikingos, egipcios, incluso chinos se planteó, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Y lo que suele pasar con este tipo de cosas, que empezaron a aparecer evidencias documentales y arqueológicas de esto. Por supuesto, falsas. Por ejemplo, esto. The Newark Holy Stones. Estos son una serie de piedras que encontró un tío, David Willick, en un montículo en Newark, Ohio, en el año 1860, y que era pues, simplemente eso, una piedra del decálogo, esta de allí, en la que aparecen los 10 mandamientos escritos en hebreo, y otra piedra con caracteres hebreos. En Ohio, en Estados Unidos. Imaginaos. Por un lado estaban los arqueólogos oficiales, no eran paracientíficos, no, académicos. Defendían que los mound builders, los constructores de montículos, eran europeos o hebreos. Y de pronto empiezan a aparecer pruebas que lo documentan y lo demuestran, ¿no? Como eso, o como esto, que esto apareció en este montículo que comentaba antes, en Grave Creek, y que es una tablita chiquitita así, que contiene caracteres en etrusco, en fenicio, en íbero, runas, hebreos, o sea, un poco un pastiche, un poco de todo. O esto, que esto ya es realmente alucinante, ¿no? The Michigan Relics, que apareció a finales del siglo XIX, 1890, en Michigan también, y que entre otras cosas, un elefante, y eso ahí, en el centro, que es una representación de Arca de Noé y del episodio del diluvio. Imaginaos. Todo esto lo que hacía es demostrar que esos moon builders eran
europeos. Pero estas son hipótesis oficiales y académicas, pero hubo hipótesis mucho más arriesgadas. Lo que defendían que realmente eran gente que venía de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, de los continentes estos maravillosos. Pero fijaos, si pueden leer esta frase tan cortita de aquí, lo que dijo Abraham Lincoln en un artículo publicado en septiembre de 1858. Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos llenan los montículos de América, han mirado hacia Niágara, como nosotros hacemos ahora. Esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos llenan los montículos de América. Quedaos con la fecha, 1858. Estas son 3 notas de prensa que he conseguido gracias al compañero Chris Aubeck, que son de esa misma época, unos años después. Notas de prensa del New York Times en las que se habla del hallazgo de gigantes en montículos americanos. O sea, de alguna forma surgió una teoría y aparecían de pronto las evidencias de una forma fascinante. ¿No os parece curioso? A mí por lo menos me lo parece, ¿no? Obviamente, todos esos restos de gigantes son mentiras, todas esas reliquias que hemos encontrado son mentiras porque son absolutamente burdas, pero de alguna forma, fijaos cómo funciona esto, ¿no? Alguien propone una teoría arriesgada y aparece, milagrosamente, la evidencia. El libro de Mormón, que a donde yo voy con todo esto un poco, es otro de estos casos. O sea, el libro de Mormón pretendía justificar religiosamente la creencia europocentrista xenófoba de que no fueron los descendientes, o sea, los antepasados de los indígenas americanos los que construyeron los montículos aquellos, sino que fuimos nosotros. Fueron los nefitas, como ha quedado claro, ¿no? Más o menos un poco el rollo, ¿no? Y si no, aquí tenéis para comprobar los 2 mapas y un poco el rollo. Por cierto, veis que están enmarcados ahí abajo los olmecas, ¿verdad? ¿Sabéis quiénes son los olmecas? Más o menos. Bueno, pues en el último libro, los primeros restos de la cultura olmeca se descubrieron hacia 1840. El último libro de Joseph Smith es de 1842. Y en ese libro habla de que antes de los nefitas y los namanitas llegó otro pueblo aficionado a hacer cabezas gigantes que también venía de Israel y que fueron los olmecas. Ahora, si me permiten, por favor, léanse esto, que nos quedan 10 minuticos, prometo, si no se ha quedado dormido nadie, que nos vamos a ir ya mismo, ¿vale? Léanse esto mientras doy un traguito de agua y ahora seguimos. ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Alguien se atreve a decir de dónde viene esto? ¿Podría ser caballo de Troya? ¿Podría? Pues no. Es del libro de Urantia. ¿Saben ustedes lo que es el libro de Urantia? No, seguro que alguien lo sabe y no te digo a ti, Moyano, que tú se lo sabes. Y seguro que Argues también. Bueno, a ver, os cuento. Esto no es exactamente un apócrifo moderno, pero me viene, con perdón, de puta madre, para terminar esta charla, porque no es un apócrifo moderno porque no lo encontró alguien, sino que fue un libro dictado o recibido, o como sea, desde el espacio exterior, from other space, por un señor de Michigan. Si os dais cuenta, Michigan, Illinois y Missouri se repiten en todo este rollo que a mí no me deja de desconcertar, que tiene una explicación que si queréis luego os cuento, pero bueno. Total, el libro Urantia es una barbaridad de libro de más de 2000 páginas, absolutamente delirante, y que fue dictado por cientos de entidades extraterrestres, no una, cientos de entidades extraterrestres, a un anónimo señor de Michigan que se llamaba el desconocido, ¿cómo era? No me acuerdo ahora mismo cómo era el nombre, ¿no? En inglés, pero bueno, a un señor anónimo, que nunca se ha sabido quién es, ¿no? Y que cuenta una historia fascinante sobre Jesús. No sé si contaros esto porque realmente es un coñazo, pero bueno, os voy a explicar básicamente para que lo entendáis. Urantia, según este rollo, es nuestro planeta, ¿vale? Urantia pertenece, el mundo, el universo, el superuniverso, el mega super grandísimo universo. En el centro hay una isla que es la isla del paraíso. ¿Lo veis ahí, no? En torno a eso hay 7 esferas, 7 órbitas compuestas por 21 satélites, entre las que giran 7 superuniversos. ¿Lo ven? Esos 7. El nuestro es el de arriba, Orbontón. ¿Ven que pone Orbontón? Padre, Hijo y Espíritu, o con un par. Bueno, pues ahí
Dentro del montón, que es nuestro superuniverso, está nuestro universo local, que es Nevadón, y dentro de Nevadón está Urantia, que es nuestro planeta, ¿vale? Diréis, ¿por qué estoy contando esto? Os cuento. Según el libro de Urantia, Jesús fue la encarnación de un señor llamado Micael. ¿Quién es Micael? Micael es el aspirante a gobernar nuestro universo, que es el universo de Nevadón, el que os decía antes. Ese de ahí arriba. El universo local. Dentro del montón está el universo local de Nevadón. Micael. ¿Quién es Micael? Es uno de los hijos creadores de Dios, ¿vale? Que fue precisamente el que creó nuestro planeta. Ahora bien, ¿por qué el hijo creador de Dios se manifestó en carne y hueso aquí? Pues según dice el propio libro de Urantia, para eso, para vivir tales vidas idénticas a las que él impone a un ser inteligente de su propia creación, otorgándose así en semejanza de su propia hermano, para vivir como nosotros. Él viene aquí para vivir como su creación, como lo humano. Igual que lo había hecho con nosotros, lo había hecho antes con otros 6 pueblos extraterrestres de su creación. Pueblos superiores a nosotros, nosotros somos los últimos. Y una vez que viviese con nosotros, iba a conseguir por fin el título de gobernante de nuestro universo local, que es Nevadón. Ese fue el objetivo por el que, según el libro de Urantia, Jesús vino a la Tierra. Ahora bien, aquí entramos ya en un terreno absolutamente resbaladizo y bizarro. ¿Recuerdan que antes le he comentado, le he preguntado si había aquí algún adventista, de la iglesia adventista del séptimo día? No, ¿verdad? No hay ninguno, ¿no? ¿Ustedes adventistas? Bueno, pues ahora veremos. ¿Saben lo que son los adventistas? ¿Saben qué creen los adventistas? También tiene guasa, también tiene su cosa. Bueno, os cuento. A ver, este señor, William Samuel Sadler. Este señor fue un psiquiatra americano también, que este señor tuvo un paciente que era supuestamente el que recibía los mensajes de Urantia, que era un señor que no podía dormir por las noches. Su mujer, preocupada, se puso en contacto con William Sadler y le dijo que su marido no podía dormir y que por la noche se pasaba la noche en vela y diciendo barbaridades, incongruencias, o se ponía a escribir y escribía cosas sin sentido. Entonces el psiquiatra, interesado en el caso, fue a hablar con él y le interesó muchísimo el tema, ¿no? Durante años lo estuvo tratando y empezó a darse cuenta de que todo lo que ese hombre escribía y decía tenía sentido. Y junto con unos cuantos colegas, el tal William Sadler, unos cuantos colegas que son esos de allí, el foro o la comisión de contacto, que es como se ha llamado, entre 1915 y 1934 fueron recibiendo de ese sospechoso desconocido los papeles de Urantia, los papeles que formaron el libro de Urantia. Aquí pueden ver, esto es parte del índice del libro de Urantia, y aparece el título del capítulo y al lado la entidad extraterrestre que dictó el capítulo en cuestión. Hay cosas absolutamente delirantes, ¿no? Como perfeccionador de la sabiduría, un elevado en autoridad, mensajero todopoderoso, censor universal y cositas así, ¿no? Bueno, durante varios años, hasta el 34, se estuvieron recibiendo todos estos papeles. Finalmente, en el año 50, se fundó la Urantia Foundation, la Fundación Urantia, y en el 55 se publicó este libro absolutamente delirante. Hay una cosa importante, y de nuevo me remito a los que son un poco aficionados o expertos en el tema OVNI. Años 50. En 1950 se funda la Urantia Foundation. ¿Saben ustedes en qué año fue el caso de Roswell? ¿Qué le he dicho? 47. Ahí estamos. El zeitgeist del momento, lo que os comentaba antes, justo en ese momento en el que acababa de eclosionar con fuerza el fenómeno OVNI, en el que además las religiones tradicionales estaban entrando en una fase un poco caduca, se buscaban nuevas formas de religión, y la mejor forma, igual que antes se había unido con los esenios, el cristianismo, era unirla ahora con los extraterrestres. Y eso es lo que hizo el libro de Urantia. Pero, si me permiten, aquí vamos a hacer una digresión ya absolutamente delirante para que se queden ustedes ya absolutamente perplejos y esperen y empiecen ya a defecar en toda mi familia. Y es lo siguiente, por favor, quédense en esto. El tercer nombre de los fundadores de la Urantia Foundation, William C. Kellogg, tesorero. ¿Os suena ese apellido? Kellogg, de los Kellogg's, ¿no? De los cereales. Pues no es coña, pero esa gente está detrás del libro de Urantia. Y os voy a comentar. William Samuel Sadler, que es el psiquiatra que supuestamente trató al tipo que durante años recibió aquellas comunicaciones extraterrestres, William Samuel Sadler se crió desde adolescente en el Battle Creek Sanitarium, el balneario Battle Creek. ¿Han visto ustedes la película? Hay una película que se llama así,
con Anthony Hopkins, que es magnífica, que habla sobre esto. Allí se formó como psicoanalista, nunca fue psiquiatra, a pesar de que él defendió que el psiquiatra no era psiquiatra, era psicoanalista, que no sé si hay algún psicoanalista por aquí, pero no es lo mismo. Un psiquiatra, un científico, un psicoanalista no. Un psicoanalista, bueno, no vamos a entrar tampoco en ese tema, pero no. El Battle Creek Sanitarium. ¿Qué es el Battle Creek Sanitarium? Fue una institución sanitaria fundada, entre otros, por John Harvey Kellogg y su hermano William Kate Kellogg, que fue el tesorero de Battle Creek y el director de la biblioteca. Os cuento. Ambos, John Harvey Kellogg, William Kate Kellogg y el señor William Sadler, pertenecían a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y os cuento, una de las cosas principales de los adventistas, tienen dos creencias principales los adventistas, ¿no? Creen en Jesús, creen que es hijo de Dios y tal, pero creen en dos cosas que lo diferencian radicalmente de, iba a decir nosotros, pero bueno, los que sean cristianos. Dos cosas. Primero, solamente creen que los justos, los buenos, irán al cielo, pero los malos, los herejes, como yo, por ejemplo, no iremos al infierno, sino que no iremos a ningún lado, desapareceremos para siempre. Esa es una de las creencias. ¿Sabéis cuál es la segunda creencia? Creen que las dos peores abominaciones del ser humano son la masturbación y el estreñimiento. No es coña, o sea, de verdad, de verdad creen que ellos consideran que al defecar, y utilizo esta palabra por ser lo más correcto posible, ellos creen que al defecar, en parte del rollo negativo del ser humano se expulsa, porque creen que el estómago se encarga de eso. No es tontería, ¿Por qué? Ellos creen que eso es así. Entonces, ¿cómo evitar la masturbación? Una de las cosas principales del Battle Creek era que todos los días había que darse baños, 5 o 6 baños de agua helada, pero helada, para evitar la osadía del onanismo. Y la otra era intentar defecar todo lo que se pudiese. Con ese objetivo, los hermanos Kellogg inventaron los cornflakes, que en un primer momento eran solamente cereales cocidos y luego tostados, sin azúcar, y que acabaron convirtiéndose, como todos ustedes saben, en la famosa Kellogg, que por cierto, a día de hoy, sigue estando relacionada con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, si de alguna forma algún día van a comprar ustedes Kellogg, acuérdense que el objetivo principal es que ustedes defequen todo lo que puedan para expulsar sus pecados vía intestinal, ¿no? Pero bueno, aquí hay varios menús del Battle Creek Sanitarium. Por cierto, os invito a una cosa, que investiguéis por internet cursos sobre ¿Hay alguien aquí que sea vegetariano? ¿No? Bueno, no voy a insultar a los vegetarianos ni nada, pero bueno, os comento. Busquen por internet, en España, cursos sobre vegetarianismo. Y verán como casi todos tienen ese logo. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Ojo! La historia está ya, vamos a acabar ya de verdad, ¿Quién fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Esta señora de bella mirada que se llamó Ellen G. White. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Igual me estoy pasando, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito más tarde, venga, vamos ya. Ellen G. White. Esta señora fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta señora, aparte de tener epilepsia del lóbulo temporal, sufría ataques epilépticos todas las semanas, aseguró que habló varias veces con Jesús. Aseguró que viajó con Jesús por todos los planetas del sistema solar, que en su época solamente eran 7, porque aún no se había descubierto ni Neptuno ni Urano. O sea, perdón, 6. Aseguró que recibió cientos de mensajes de entidades angelicales que le hablaban de todo, del cosmos, de la alimentación, de lo bueno que era cagar, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y defendió que Jesús ascendió en cuerpo y alma a un sitio que se llama el Santuario Celestial, que era el centro del universo, sobre el que orbitaba toda la creación y desde donde nos controlaba y al que irán algún día los justos, como os decía antes. Y además afirmaba, en una fecha tan antigua como el final del siglo XIX, afirmaba que existía vida extraterrestre y que había numerosos mundos habitados en el espacio. ¿Os suena esto algo del libro Durantia? Es exactamente lo mismo. Os recuerdo, tanto William Sadler como los hermanos Kellogg siguieron las doctrinas de esta señora hasta 1915, fecha en la que esta señora murió
Y pasó esto que os comentaba antes. Imagen del foro. Entre 1915 y 1934 fue cuando fueron recibiendo los papeles de Urantia. O sea, fue morir la profetisa de la Iglesia Adventista y surgió la comunicación del libro de Urantia, que guarda un parecido tremendo con las ideas de esta señora. ¿Qué es lo curioso? Ya para terminar, esta señora defendía, como decía, la vida extraterrestre, defendía que había múltiples mundos habitados, defendía que había una lucha espacial entre Dios y Satán, pero hay una cosa muy curiosa, y es que volviendo, y ya para finalizar de verdad, a los mormones, fijaos lo que dijo Joseph Smith en otro de sus libros. Joseph Smith del libro del Mormón. Los ángeles no residen en un planeta como esta Tierra, sino en residencia de Dios, en una esfera similar a un mar de cristal y fuego. O sea, el Zeitgeist de ese momento, todo esto surge en Estados Unidos en una fase que se llama el segundo despertar religioso. Tanto los mormones como los adventistas creían firmemente en la existencia de vida extraterrestre. Y detrás de todo esto están estos dos magníficos apócrifos modernos que tienen mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Y ya, pues nada. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado. Ha sido un placer. Ya si alguien tiene alguna pregunta, algún insulto, algún improperio. Bueno, yo sí que tengo una pregunta porque me han... ¿Esto funciona? Sí. Me ha dolido en el palo 04, tío. Porque he visto antes que has puesto un párrafo y ha salido una imagen de Caballo de Troya y el libro de Urantia. ¿No estarás insinuando qué quieres decir? ¿Que el Caballo de Troya es una copia del libro de Urantia? Bueno, esto, aunque sea mi compañero de radio, es de reconocer que está preparado. Esto no ha sido una cosa que tal. A ver, os comento. Yo no quería hablar de esto directamente porque esto tiene consecuencias, sobre todo porque mi libro está en Planeta y el nuevo va a salir también en Planeta. Y sabéis, muchos de vosotros, que mucha gente ha sufrido persecución, ostracismo y derribo por culpa de decir lo que voy a decir yo ahora. Pero a mí realmente pues me da igual. Sobre todo porque es evidente. Yo no voy a decir que sea un plagio el libro de Urantia, o sea, que Caballo de Troya sea un plagio el libro de Urantia, que lo es. Lo que voy a decir es que ¿alguien ha leído Caballo de Troya? Imagino que sí, ¿no? ¿Recuerdan ustedes quién es Jesús en Caballo de Troya? Micael de Nevadón. Micael, que es el hijo de uno de los hijos de Dios que aspira, como os decía antes, a convertirse en el rey de su universo local. O sea, al margen de que hay párrafos enteros copiados por Benítez del libro de Urantia, que es evidente, y por desgracia Antonio Rivera lo acabó pagando por hacerlo público, al margen de eso, la idea esencial del libro de Urantia, de la parte de Jesús del libro de Urantia, es la idea esencial de Caballo de Troya. Es así y es incuestionable. ¿Saben ustedes lo que dijo Benítez cuando, obviamente, salió el libro de Rivera y muchos le acusaron a eso? Benítez dijo que no consideraba que era un plagio porque los extraterrestres no tienen derechos de autor. Entonces, si alguien quería plagiar, denunciarle, que le denunciase. Efectivamente, nunca le ha denunciado la Fundación Urantia, pero sí tiene derechos de autor, porque se registró en 1955 cuando se publicó el libro. No voy a entrar en eso, pero aparte de eso, Benítez se plagió otros cuantos libros más para hacer la maravillosa novela que es Caballo de Troya, que es como novela histórica cojonuda, a pesar de que él, a día de hoy, sigue diciendo que no es una novela, sigue diciendo que es verdad. Sigue diciendo que esos informes maravillosos del general y tal, ¿cómo se llamaba? Eliseo, ¿era? ¿Cómo era? Jasón y Eliseo, ¿verdad? Vale. Él sigue diciendo ya de hoy que eso es verdad, y obviamente no es verdad. Primero porque está copiado en parte del libro de Urantia, y segundo porque comete un montón de errores si lo relacionamos con lo que sabemos del Jesús histórico. Eso no quiere decir que los libros de Caballo de Troya sean maravillosos, porque lo son, pero como novela histórica, no como algo real, porque realmente pues no lo es. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? No sé si te has visto la serie Alienígenas Ancestrales. La has visto, ¿no? Claro. Erudito eso. Entonces, la explicación que da no ya de Jesús, ya me estoy saliendo del tema, pero sí de lo que habla, que se ve los monumentos estos americanos, sí. Hablan de Mormón, sí. Entonces la explicación que da extraterrestre, divina, esa hipótesis, esta serie que sale elementos de estos, ¿qué es lo que usted piensa? Bueno, a ver,
Vamos a ver, hay una cosa que se llama, os cuento, ¿no? Va a parecer esto un poco pedante, pero bueno, así somos. Una cosa que se llama, una doctrina que se llama ebemerismo. Os invito a que lo busquéis en Google. Ebemerismo. ¿Qué consiste esto? Es Ebemero, no me acuerdo exactamente dónde era el tío este, ¿no? Pero bueno, fue un griego que él defendía que todos los dioses de los que hablaba Homero, todos los dioses homéricos, en realidad habían existido. Pero que Homero lo que hizo es hacer legendaria una historia real. O sea, una historia real, un sustrato real sobre el que se creó un adorno legendario que se acabó convirtiendo en una historia mágica y divina, ¿no? Entonces primero se empeñó en buscar el origen real, histórico de todos esos dioses, ¿no? Eso es lo que llevan haciendo un par de siglos los que creen que Jesús realmente existió y que hay un personaje real que luego fue adornado teológicamente. Y eso es un poco lo que hacen los alienígenas ancestrales al intentar explicar la existencia de dioses partiendo de que fueron extraterrestres, ¿no? Yo no creo que haya una relación directa entre esto. Primero, porque ¿por qué? O sea, si hubiese habido extraterrestres en la antigüedad, ¿por qué no hay restos? ¿Por qué los restos van a ser cosas tan simples como, no sé, una pequeña figurita que parece una nave o cosas así? No acaba de tener sentido. Luego, aparte de esto, ¿qué pinta Jesús en eso? O sea, yo entiendo, por ejemplo, que otros dioses, Zeus, estos dioses, ¿no? Los Anunnaki, todos los dioses estos sumerios, los dioses egipcios son dioses maravillosos, fantásticos, pero Jesús no fue eso. Jesús no fue eso, por mucho, ni siquiera él dijo seguramente que era hijo de Dios. Jesús simplemente fue un profeta convencido de que había que reformar el judaísmo de ese momento que estaba totalmente caduco y corrupto. O sea, no fue simplemente más que... Pudo ser algo más, pudo ser quizá un violento, pudo ser quizás un fundamentalista, pero un extraterrestre de verdad no encaja. ¿Por qué matan a un extraterrestre en la cruz? No tiene sentido, ¿no? No acabo de entenderlo muy bien. O sea, yo creo que es un intento más por explicar la existencia de dioses de una forma realista, cuando yo creo que realmente el que crea en dioses no necesita eso. El que cree en dioses no quiere que sus dioses sean Anunnaki. El que cree en dioses quiere que sus dioses sean dioses que le ayudan, que le echen una mano cuando estén jodidos, pero no quieren que sus dioses sean señores que venían y cuando querían fornicaban con sus mujeres, como eran por ejemplo los Anunnaki o los dioses griegos, ¿no? No sé si me explico. No sé, no acaba de tener sentido para mí la hipótesis y sin tener en cuenta el déficit documental de esa serie. Vamos, que eso no es brutal y la manipulación que llevan es absolutamente terrible, ¿no? Pero bueno, aún así, a mí me encanta verla como un puro entretenimiento, más que nada. Bueno, ¿una cosita más? Sí, hola Oscar. Dime. Bueno, has comentado hace un momentillo, hace un momentillo de la intervención del TAC ruso de Nikolai Notovich. A mí me gustaría, si puedes andar un poco más en qué relación pudo tener, por ejemplo, Nikolai Notovich con a lo mejor alguna, en su personalidad y algunas relaciones que pudo tener con alguna sociedad esotérica o con Leonardo Batsky o... Vamos a ver, es que como os decía, ¿se escucha ahora o no? ¿A mí sí se me escucha? Vale, por un momento me he ido yo. A ver, como decía, todo esto, cuando se analiza cualquier fenómeno histórico y especialmente cualquier fenómeno de esto del mundo del misterio, cuál es el enigma del misterioso, hay que ubicarlo en su contexto, hay que entender el zeitgeist del momento, ¿no? Cuando se publicó el libro de Notovich, no solamente por un lado estaba en auge el budismo a finales del siglo XIX, Nietzsche hablaba de budismo, o Schopenhauer, ¿no? A nivel filosófico, sino que por otro lado estaba el antisemitismo en todo lo suyo, como ya también hemos dicho, los protocolos de los sabios de Sion, fueron los primeros momentos en los que los judíos intentan ya reorganizarse para volver a conquistar Tierra Santa, pero a la vez eso coincide con el boom de las sociedades teosóficas, que tienen que ver mucho con todo esto que estamos hablando, con Lemuria, con la Atlántida, con extraterrestres, con ángeles caídos, con libros dictados, con mensajes recibidos. O sea, todo eso forma un mare magnum en el que Notovich, pues al fin y al cabo se aprovechó, ¿no? No sé, yo creo que Notovich, lo que sabemos seguro es que tuvo cierta relación con la masonería, pero ¿quién no tenía relación con la masonería al final del siglo XIX? ¿Quién que fuese una persona medio ilustrada y con un cierto afán humanista, ¿no? No sería nada de extrañar. Para mí la única contradicción que hay entre ser masón y escribir lo que él escribió es que fue una gran mentira y yo quiero creer que los masones no mienten. Quiero creer que no mienten, ¿no? Aunque habla de todo, ¿vale? Pero yo creo que como humanista no parecía que fuese un masón, o por lo menos al uso, ¿no? Yo creo que también se puso muy de moda decir yo soy masón.
en aquel momento, ¿no? Y, no sé, un poco así. No creo que se relacione ninguna, yo creo que fue simplemente un jeta que se aprovechó y que vendió libros como rosquillas, vamos, de ese libro. De hecho, él es, junto al libro del Mormón, el libro de estos autores modernos que más se ha vendido. Y se sigue vendiendo a día de hoy. Bueno, una cosilla más. Sin título mucho, vamos a faltar de tiempo. Ya mañana, si eso, en la mesa redonda seguimos. Una cosilla a nivel humano que ya comentar. A nivel humano. Sí, ahora lo voy a comentar. Ha sido magistral, súper entretenida, ha aportado muchos datos. Solamente comentar como colofón, porque yo tuve la oportunidad de conocer a Antonio Rivera en sus últimos años. Y recuerdo un día que él me señaló a la estantería de libros, y me señaló un libro en concreto, que era Ni caballos ni troyanos. Fue sacar ese libro del estante y el pobre Antonio Rivera, con sus 82 años, se derrumbó y se me puso a llorar y me dijo: ese libro significó mi ruina, porque después de escribir Ni caballos ni troyanos, un libro que demuestra que el libro de Caballo de Troya es un plagio de Urantia y de otros libros, pues bueno, a partir de ahí Planeta se ensañó con Antonio Rivera, le embargó todos sus bienes, y Antonio Rivera, un hombre que era traductor de 7 idiomas, es decir, doctor de 7 idiomas, y que había escrito numerosos libros, pues murió en la más absoluta ruina, y allí estaba pues viviendo en una pequeña casita de San Filo de Codines, donde todos sus libros se apilaban en el suelo, donde estaban pues todos los gatos que él iba adoptando. Y bueno, ese es el triste final de un libro como Caballo de Troya, que nos vende mucha espiritualidad, pero que significó que una persona de eminencia intelectual como Antonio Rivera pues pasara sus últimos años pues completamente desahuciado y muriera en la miseria. Y lo peor no es eso. Simplemente era añadir ese detalle humano que creo que la gente pues debe conocer cuando se acerque a leer el libro Caballo de Troya. Y no solamente eso, sino que Rivera incluso pidió perdón por haber escrito ese libro. Cuando, obviamente, era verdad todo lo que dice ese libro y así es, ¿no? Pero bueno. En fin, muchas gracias, gente, y hasta la próxima.